iniciar la clase y como les comentaba, hoy vamos a ver el último tema dentro de lo que es el temario y contenido mínimo que se requiere para avanzar, ¿ya? Este tema tiene que ver con una de las propiedades de la programación orientada a objetos que se denomina herencia, ¿ya? Y bueno, a ver un poquito, vamos a ver la motivación de este concepto y de esta propiedad y vamos a ver que esta también es bastante útil para poder, sobre todo, representar algunos problemas que se nos presenten del mundo real, ¿ya? Bien, a ver, hasta el momento nosotros habíamos visto que los objetos pueden relacionarse entre sí a través de relacionamientos de interacción que permiten, ¿no? Distribuir la responsabilidad funcional para resolver un problema a distintos tipos de objetos. Usualmente en programación orientada a objetos, cuando tenemos problemas que manejan bastante información, un solo objeto no es el único responsable de resolver todo el problema. Entonces, probablemente se va a apoyar en la existencia de otros tipos de objetos que van a ser cada uno de ellos expertos en un área específica del problema y a la hora de unir, digamos, y de colaborar y de interactuar estos objetos, van a permitir resolver el problema grande, digamos, que se tenía como meta inicial. Entonces, la interacción es uno de los relacionamientos más interesantes de la programación orientada a objetos, ¿de acuerdo? Pero no es la única manera que los objetos tienen de relacionarse. En el mundo real nosotros podemos observar que para explicar algunos conceptos se requiere, ¿no?, de utilizar nombres o se requiere de utilizar conceptos o términos que son de muy alto nivel de abstracción o que representan a tipos de objetos muy generales, ¿de acuerdo? Y cuando nosotros tenemos esta clase de conceptos, objetos, términos, qué sé yo, también es muy natural que en el mundo real pues se genere un proceso natural de subclasificación. Cuando nosotros tenemos un concepto muy general, ese concepto general probablemente me permite entender algunas particularidades de lo que estamos describiendo, pero cuando nosotros ya queremos ingresar a mayor detalle, pues probablemente una de las tareas que nosotros en nuestra vida cotidiana hacemos es subclasificar, ¿ya? Y la subclasificación siempre se genera sobre la base de un concepto más general. ¿Y qué me genera? Me permite generar a su vez otros tipos de objetos que probablemente tienen la misión de añadir detalles más específicos para poder comprender de mejor manera algún tipo de objeto de una naturaleza más especializada. ¿Ya? A ver, en el mundo real nosotros trabajamos con este concepto que es la clasificación y subclasificación bastante bien en muchas áreas de conocimiento y en muchas actividades de nuestro quehacer, pues nosotros solemos manejar lo que son estos conceptos de generalización, ¿no? Acá hay tres ejemplos que nos pueden motivar a entender la importancia de esta propiedad de la programación orientada a objetos que se denomina herencia y también entender cuándo se aplica la herencia, ¿de acuerdo? ¿Para qué sirve la herencia? Acá nosotros estamos viendo, por ejemplo, un conjunto de conceptos. Acá nosotros tenemos el concepto de ser vivo, acá yo tengo el concepto de medio de transporte, acá yo tengo medio de comunicación. Si nosotros hablamos de seres vivos, pues nos entendemos muy bien, ¿cierto? Podemos hablar de seres vivos durante media hora. En el campo de la biología, por ejemplo, este es un concepto que manejan bastante bien. Si es que estamos hablando de medios de transporte, también podríamos hablar de medios de transporte, pues por bastante tiempo, sin especificar ninguno. Y todo el mundo entiende perfectamente cuando nosotros hacemos referencia a un medio de transporte, ¿cierto? Y también podríamos estar hablando de medios de comunicación. Ustedes deben saber que una de las cosas más interesantes que
que se ha mantenido en el mundo y, entre comillas, ¿no? Tecnologías que se han manejado a través de la historia de la humanidad, vienen a ser estas famosas tecnologías de la comunicación. Resulta que la comunicación es uno de los conceptos, le llamaremos, que tiene bastante desarrollo y permanencia, les cuento, dentro de la vida cotidiana de un ser humano, ¿no? Entonces, entre los medios de comunicación, nosotros podemos hablar, ¿no? De medios de comunicación en general. Pero cuando ya queremos empezar a hablar de cosas más particulares, podemos empezar a especializar. Por ejemplo, si yo quiero hablar de medios de transporte y solamente queremos analizar las carreteras, probablemente me va a interesar hablar de medios de transporte de tierra, ¿cierto? Y acá yo puedo tener a su vez otra subclasificación, fíjense, de tipos de objetos, ¿no? Que pueden ser los automóviles, pueden ser los camiones, pueden ser motos, pueden ser bicis, todo aquello que se transporta, los monopatines, por ejemplo, ¿no? Que utilizan como medio, como vía de transporte la tierra, entonces se constituyen como medios de transporte de tipo tierra. Entonces, aquí si ustedes se fijan, estos son medios de transporte. Pero ¿qué tienen de común todos estos? Tienen de común que sirven para cuando tenemos vías terrestres, ¿no es cierto?, sobre las cuales se mueven. Pero todos estos también, ¿qué tienen de común? Que son medios de transporte, toditos son medios de transporte, ¿ya? Pero entre estos y estos hay una diferencia. Fíjense, hay una diferencia y es la vía, ¿no es cierto?, de traslación, podríamos decir, entre estos tipos, ¿no?, de objetos que se dedican a transportar. Sin embargo, yo puedo decir que todos aquellos, todo este grupo son a su vez medios de transporte. Entonces, ¿qué tenemos como concepto general acá? Tenemos el medio de transporte. Y ese concepto, fíjense, nosotros podemos modelar en programación orientada a objetos con la finalidad de apoyar a las personas que van a tratar de resolver algún problema a representar de mejor manera las realidades que observan. Sí, acá lo mismo. Hay varias maneras, ¿no?, de subclasificar. Entonces, estos procesos, por ejemplo, que se observan acá, como les comentaba al principio, son procesos mentales muy, muy comunes en los seres humanos. Los seres humanos somos muy observadores, detallistas y tendemos siempre a clasificar, ¿de acuerdo? Cualquier cosa que tú haces, ¿no? Puedes, incluso las materias que tú te inscribes, indirectamente puedes ir clasificándolas, ¿no? En materias difíciles, medianas, digamos, para tomar decisiones, ¿ya? Podrías clasificar. Si es que tienes una fiesta, puedes clasificar tus invitados también. Tengo la lista de invitados. Pero dentro de la lista de invitados yo puedo tener la familia, ¿de acuerdo? Los que no pueden faltar y aquellos que son conocidos, que puedo invitarlos, pero digamos, hago distinción, ¿no es cierto? Entonces, a esos procedimientos, los cuales nosotros podemos encontrar terminología, concepto, que hace referencia a un tipo de objeto de muy alto nivel. Y luego a partir de ello poder especializar a través de un proceso de subclasificación es mucho, muy común en el mundo y en el quehacer humano. Entonces, ¿a qué viene todo este concepto de la herencia? ¿O por qué esto es motivante para nosotros? Porque fíjense, acá nosotros podemos tener un objeto particular, este es un objeto particular, que se puede relacionar de alguna manera o que en realidad es un tipo de objeto de clase medio de transporte de tierra, pero que también tiene relación con este concepto que es medio de transporte, pero no es una relación de interacción como la que hemos visto, ¿de acuerdo? Sino es otro tipo de relacionamiento, ¿ya? Entonces, el entender que en el mundo real nosotros podemos tener este tipo de objetos que hacen referencia
a conceptos de muy alto nivel, y usualmente estos se les llama abstractos, y además, para que nosotros podamos trabajar con estos conceptos ya a un nivel de detalle, tenemos que darnos cuenta que existe un tipo de relación que no es de interacción, ¿cierto? Entre este concepto y este concepto no existe una relación de interacción, existe una relación de subclasificación. ¿De acuerdo? Que es muy diferente a la interacción. ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado de interacción? Yo puedo tener que el auto tiene motor, ¿correcto? El chofer conduce un auto, esa es interacción. Pero acá, por ejemplo, los medios de transporte de tierra con medios de transporte, yo no puedo decir, ¿no es cierto?, que los medios de transporte de tierra tienen medios de transporte, ni viceversa. Aquí la relación es diferente, ¿ya? Entonces, el reconocimiento de que esto sucede en el mundo real y como nosotros vamos a ir a resolver problemas del mundo real a través de la representación de esas realidades, pues es muy importante. Y en este sentido, la programación orientada a objetos te da la posibilidad de modelar este tipo de términos, conceptos, objetos, ya que en el mundo real manejamos. A ver, por ejemplo, un tipo de objeto abstracto que manejan muchísimo en el área de la geometría es una figura geométrica, ¿cierto? ¿Quién no sabe qué es una figura geométrica? Por definición, dice que una figura geométrica es una representación funcional que además es representada como un conjunto no vacío de puntos y además es cerrado, dice, ¿no? Y se emplaza en un plano geométrico. Eso por definición es una figura geométrica y todos ustedes pueden entender qué es una figura geométrica. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros concebimos acá en nuestro cerebro a una figura geométrica y entendemos bien a qué se refiere. ¿Ya? Sin embargo, cuando te pide pensar en una figura geométrica específica o una determinada, tú ahí ya vas a necesitar que te indiquen, además de solamente esta descripción general que tienes, es qué tipo de figura quieres con la cual quieres trabajar, ¿cierto? Pueden ser cuadriláteros, pueden ser polígonos, o pueden ser, por ejemplo, bueno, en realidad podrían ser cuadriláteros, podrían ser polígonos, o podrían ser círculos, ¿correcto? Entonces, dependiendo de qué tipo de figura quieres, tú vas a empezar a darte una idea en tu cerebro de un rectángulo, por ejemplo. Pero tú te puedes dar la idea de un rectángulo y tu otro compañero puede estar pensando en un círculo. Y sin embargo, los dos están pensando y están respondiendo de manera correcta a la premisa que es piensa en una figura geométrica. ¿Por qué? Porque la figura geométrica es un concepto fabricado, ¿de acuerdo? Para poder tener un entendimiento de lo que es este concepto de figura geométrica. ¿Eso qué quiere decir? Que a la figura geométrica nosotros le adjudicamos, fíjense, un concepto. Este es el concepto, ¿no? Es la representación, bla, 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 bla. ¿De acuerdo? Ese puede ser un concepto general de toda figura. Y todo lo que cae ahí se considera una figura geométrica. ¿De acuerdo? Ahora las particularidades, los puntos, si esos puntos generan líneas, si es que esas líneas generan lados, la cantidad de lados, la cantidad, cómo son los ángulos entre los lados, eso ya me va a empezar a determinar una subclasificación de lo que es una figura geométrica. Y si es que no tienes lados, por ejemplo, no tienes líneas, eso también te genera otra subclasificación de figura geométrica. Pero ¿quién no entiende que es una figura geométrica? Pues nadie, ¿ya? Porque es algo que nosotros, en nuestro entendimiento de la matemática, requerimos conocer este concepto de figura geométrica, ¿ya? Entonces, hay una definición bien interesante que le he sacado de ese lugar, de conceptos de figuras geométricas, que me gustó mucho, porque ahí hacía mención, ¿no?, a lo que nosotros tratamos de representar en el mundo de la programación. Una figura geométrica, fíjense, en realidad representa un objeto abstracto en el mundo real.
figura geométrica así como tal, no existe, ¿de acuerdo? Un objeto particular de clase figura geométrica no existe, a menos que sea un rectángulo, un triángulo, un pentágono, un hexágono, un círculo, un óvalo, ¿de acuerdo? Pero así a tan alto nivel y pensar figura geométrica, pues no. A eso se denomina un objeto abstracto. ¿Y por qué nosotros necesitamos tener esta clase, digamos, de objetos en nuestro mundo real? Probablemente, como acá dice en su definición, para comprender, ¿de acuerdo? El universo que nos rodea. Y en el caso particular de las figuras geométricas, nos permite, dice, ¿no? Dependiendo de qué es lo que trabajas con una figura geométrica, te permite entender y comprender algunos conceptos que son generales para toda figura geométrica. Entonces, cuando tú dices, ¿no? Todo cuadrado tiene un conjunto de puntos cerrados. Todo círculo tiene un conjunto de puntos cerrados. Todo triángulo tiene un conjunto de puntos cerrados. Todo pentágono tiene un conjunto de puntos cerrados. Así, ¿no? Y vas diciendo, y de ahí, imagínense todas las posibles figuras geométricas que se pueden generar. Si solamente hablamos de polígonos regulares, pues la cantidad de lados que tiene el polígono puede ser lo que a ti te parezca, ¿sí? Y un heptágono es un conjunto de puntos cerrados. Fíjense, esa característica de ser un conjunto de puntos cerrados la tienen todas las figuras geométricas. ¿Cómo es ese conjunto? Esa es la diferencia. ¿Ya? Y en vez de estar diciendo todo cuadrado, todo triángulo, todo círculo, todo cuadrilátero, todo pentágono, heptágono, paralelogramo, digamos, tienen conjunto de puntos cerrados, entonces decimos, toda figura geométrica tiene un conjunto de puntos cerrados. ¿Ya? Esa es una característica general que se le atribuye a toda figura geométrica. Ahora, las particularidades de ese conjunto de puntos, eso ya me va a generar atribuciones más específicas a las figuras geométricas. ¿De acuerdo? Entonces, la existencia, fíjense, de esto en el mundo real es, es bastante común. Ahorita estamos hablando de figura geométrica. Hace un momento que les había mencionado ser vivo. También habíamos mencionado medio de transporte. Eso también hace referencia a algo abstracto. ¿Y por qué utilizamos así? Para entender, ¿de acuerdo? El universo. Puede ser medio de comunicación, sin caer en ninguno en particular, pero podríamos definir, ¿no? En general, ¿qué hace un medio de comunicación? Podemos definir en general qué es un medio de transporte. Sin embargo, probablemente cuando ya empecemos a querer trabajar con un medio de transporte específico, vamos a necesitar detallar algunas características. Pero esa definición general, fíjense, las va a englobar a todas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, acá es correcto decir que si yo tengo la figura geométrica como un concepto que hace referencia a un objeto, a un tipo de objeto abstracto, por contraparte, yo voy a tener estos otros conceptos, ¿ya? Que hacen referencia a tipos de objetos que son muy particulares. Por ejemplo, los triángulos, ángulos, círculos, todos están considerados figuras geométricas. ¿Ya? Y comparten varias características. ¿Qué características comparten? Que tienen un conjunto de puntos cerrados. ¿Ya? Y si nosotros emplazamos, digamos, estos triángulos, rectángulos, círculos en el eje de coordenadas bidimensional, es completamente válido decir que tienen un punto central. Y desde nuestro punto de entendimiento, si una figura geométrica se va a emplazar en un eje de coordenadas bidimensional, entonces toda figura geométrica tiene punto central. Eso es algo común. Correcto, toditas tienen medidas. ¿Ya? Todas las figuras geométricas, a saber, deberían permitirte calcular dos cosas mínimamente, ¿cierto? El área y el perímetro. ¿De acuerdo? Y eso es propio de una figura geométrica. Entonces, los triángulos, rectángulos, círculos, ¿qué son? Figuras geométricas. Y comparten, ¿qué tienen en común todos ellos? Punto central, tienen medidas, permiten calcular área y perímetro. Entonces, estas características que son generales son
para todas las figuras geométricas. ¿De acuerdo? Entonces, la figura geométrica es completamente válido decir que tiene punto central, tiene medidas, permite calcular el área y el perímetro. Ahora, dependiendo de qué tipo de figura es, pues la cantidad de medidas, la forma en cómo está en esa secuencia de puntos, ¿de acuerdo? Cómo calcula el área y el perímetro va a depender, ¿ya? Bien, entonces, una vez que nosotros tenemos esto en el mundo real, fíjense, no me estoy inventando nada, es algo con lo que convivimos cada día. Viene esta propiedad de programación orientada a objetos que se denomina herencia. Y la intencionalidad de esta propiedad es básicamente proveerte un mecanismo que permita relacionar tipos de objetos de distinta clase a través de una relación de subclasificación, ¿ya? O que me permita, por un lado, modelar, por ejemplo, lo que es un ser vivo y por otro lado, modelar un vertebrado y poderlos relacionar sin que esa relación sea una interacción, ¿cierto? Entonces, esa relación nosotros la vamos a conocer como herencia. Entonces, la herencia, fíjense, me permite relacionar los tipos de objetos a través de una jerarquía. ¿A qué se llama jerarquía? Se llama jerarquía a una forma de relacionar, digamos, desde un ámbito más general a un ámbito más específico. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener un concepto de muy alto nivel de abstracción a un concepto de un nivel más detallado. ¿De acuerdo? Eso es la herencia. Lo primero que te hace es mostrarte un principio de jerarquía. La herencia te permite definir un tipo de objeto sobre la base de otro tipo de objeto. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente un tipo de objeto va a tener un conjunto de características que suelen ser a su vez comunes y suelen ser la base sobre la cual se puede tipificar otro tipo de objeto a mayor detalle. ¿De acuerdo? Eso es completamente válido y eso me permite hacer la herencia. En este sentido, los objetos que se construyen sobre la base de otro tipo de objetos se dice, ¿no?, que heredan todas las características esenciales que están descritas en ese tipo de objetos que se denominan objetos o tipo de objeto base o objetos de generalización de alto nivel. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace. Entonces, básicamente, si ustedes observan, este dibujito que tiene hacia su derecha, más o menos te está mostrando, ¿no?, que los tipos de objetos se pueden ir formando sobre la base de otros. Ya, por ejemplo, este ratoncito se forma sobre la base de este. Este ya tenemos algo. Si le aumentamos algunas cositas, entonces ya vamos a tener ratoncitos. ¿De acuerdo? Y al revés, fíjense, si yo le quito algunas cosas acá, yo puedo tener algunos mecanismos que no solamente me van a servir para los ratones, probablemente estos mecanismos me pueden servir también para generar gatos así, ¿no? Gatos a cuerda, ¿ya? Pero el ponerle orejitas, colitas, eso lo hace como un ratoncito a cuerda. Pero si yo le quitara esas cosas particulares, entonces probablemente aquí me quedaría mecanismos, ¿de acuerdo? Mecanismos que podrían ser utilizados para la generación de otro tipo de objetos. ¿Ya? Eso es lo que hace la herencia. Entonces, el acto, fíjense, de que un tipo de objeto se construya sobre la base de otro tipo de objetos y en consecuencia este tipo que estamos construyendo, este tipo de objeto que estamos construyendo, pueda utilizar o pueda servirse de lo que tiene el otro tipo de objeto ya definido, se denomina herencia. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que, por ejemplo, todos los conceptos, ¿qué tiene toda figura geométrica? Conjunto de puntos, punto central. Entonces yo digo, yo puedo crear un triángulo sobre la base de la especificación de una figura geométrica. Por lo tanto, todo triángulo que tendría conjunto de puntos, punto central, y además tendría tres lados, ¿de acuerdo? Eso y es muy especializado del triángulo. No es verdad que toda figura geométrica tiene tres lados.
¿Estamos de acuerdo? O podría tener 3 vértices de ese conjunto de puntos que tiene la figura geométrica, puede distinguir 3 de ellos para que se conviertan en los vértices del triángulo. Podemos pensar algo así, ¿ya? Eso quiere decir que este triángulo ha sido construido sobre la base del tipo de objeto o figura geométrica. Entonces, todo lo que está descrito en la figura geométrica se va a heredar al triángulo, ¿correcto? Lo que les comentaba, ¿no? En la herencia, lo que nosotros podemos tener aquí arriba, fíjense, son abstracciones específicas. ¿De acuerdo? Yo puedo tener tipos de objetos que tienen mayor detalle. Ya yo le voy quitando algunos detalles y voy a obtener tipos de objetos que pueden a su vez ser utilizados para, si le damos otro detalle, fíjense, puedo construir otro tipo de objetitos. Y sí, así, si le voy quedándome con cosas que son comunes, digamos, puedo incluso utilizar este mecanismo para generar otro tipo de objetos que no sea solamente juguetes a cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, esto que tenemos acá vendrían a ser las abstracciones más generales y esas que tengan mayor detalle se le llaman abstracciones específicas. A esto se le denomina una jerarquía, ¿de acuerdo? De relación de objetos. Fíjense, este está hecho sobre la base de este, y este está sobre la base de este, y este está sobre la base de esto, y así, ¿de acuerdo? Hasta que nosotros lleguemos a representar algo que probablemente es tan abstracto que yo no puedo ni siquiera hacer algo con esta cosa, a menos que vayamos construyendo sobre la base de esta cosa, le vayamos poniendo detalles, detalles, detalles para conseguir tipos de objetos que son más manejables en la realidad. ¿De acuerdo? Ok. En términos de programación, ¿cómo se maneja esto de la herencia? Fíjense, la herencia, repito, es la forma de relacionar dos tipos de objetos a través de un relacionamiento natural de subclasificación. Bien, entonces en este sentido, si nosotros tenemos estas dos clases y yo digo, ¿no? Que la clase A es la clase que representa al tipo de dato abstracto, entonces yo le voy a decir que este tipo de objeto, el A, la clase A, está manteniendo las características esenciales que son generales, ¿de acuerdo? Que son la línea base para luego concebir otros tipos de objetos. Entonces, a estos se les conoce como las características esenciales básicas o de muy alto nivel de generalización. Es por esa razón que a esta clase, que denota, ¿no?, a un tipo de objeto usualmente abstracto, se le conoce como una clase de generalización, se le conoce también como una clase base o se la conoce también como una superclase. ¿De acuerdo? Aquí mi corrector se lo ha comido, esto debería ser superclase. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se le conoce una superclase. Si nosotros decimos que B se define, se diseña sobre la base de A, no al lado de A, ¿de acuerdo? Sino sobre la base de A, ¿qué tenemos como base? A. Sobre esa base nosotros queremos aumentar, fíjense, algunas características de tal manera que nosotros podamos construir otro tipo de objetos. Entonces, esta clase B, si es que se construye sobre esta clase A, ¿ya? Esta clase se le suele conocer en programación orientada a objetos como la clase de especialización, como una clase extendida que tiene la misión de extender algunas propiedades a esta, o como una subclase también, así se le conoce. ¿De acuerdo? Entonces, probablemente lo más fácil para ustedes, para entender lo que es la herencia, es que la A, la clase A acá va a representar una superclase y la clase B va a representar una subclase. En ese proceso natural que los seres humanos solemos hacer de clasificar las cosas y subclasificar si es que fuera necesario. ¿Ya? Eso básicamente es. ¿Cómo se relaciona o cómo se modela este relacionamiento? Se modela con este símbolo, ¿de acuerdo? Es una línea. En una de las puntas nosotros vamos a tener un triángulo, triángulo de a de veras, donde el vértice superior siempre está apuntando a la superclase y la base del triángulo está apuntando a la subclase, ¿de acuerdo? Este es superclase, este es subclase.
Esta representa un tipo de objeto de alto nivel de generalización, de alto nivel de abstracción, y esta suele representar a una clase más especializada, ya que tiene mayores detalles y suele ser también una subclase. Ok, esta simbología que nosotros tenemos aquí tiene su modo de leerse, ¿de acuerdo? Como en la interacción, ¿no es cierto? La dirección de la flecha te da la posibilidad de leer la relación. En este caso también, la forma como está dispuesto este triángulo te da un orden de lectura. Van a tener harto cuidado. Ponerle al revés el triángulo no es correcto, ¿ya? Entonces, siempre fíjense, el vértice está apuntando al concepto más general. Nosotros entonces aquí leemos, ¿no? Si hemos dicho que B se construye sobre la base de A, es correcto decir que todo objeto de clase B también es un A, ¿ya? Es un A. Entonces, leído hacia arriba esta relación, arriba, ¿no? Entendiendo que este está arriba y este está abajo, esto se lee B es un A, categóricamente, ¿de acuerdo? Y al revés, fíjense, leyendo hacia abajo la relación, se lee un A, puede ser eventualmente un B. Veamos acá. En este ejemplo que teníamos acá, nosotros podríamos decir que nuestra superclase es medio de transporte. Recuerden que las clases siempre están en singular, ¿cierto? Medio de transporte. Un medio de transporte puede ser de tierra, puede ser de mar, puede ser de aire. Pero un medio de transporte de aire es un medio de transporte. Eso es categórico. Entonces, ¿cómo estaríamos leyendo? Acá tendríamos que dibujar un algo así, ¿cierto? Si nosotros esto quisiéramos modelarlo en programación orientada a objetos con lo que es herencia, básicamente tendría que venir más o menos así. Le vamos a cambiar estas cosas que tenemos, ¿de acuerdo? Esto que tengo acá son medio mapas mentales, depende, ¿no? Del que dibuja, entonces puede tener las cosas. En programación orientada a objetos, primera cosa, ¿qué cosa se quita? Se quita las S, ¿cierto? Entonces, esto es un medio de transporte. ¿Qué le puedo decir? Que el medio de transporte dice, fíjense, así vendría, ¿no es cierto? Todo medio de transporte de tierra es un medio de transporte. Todo medio de transporte de mar es un medio de transporte. Todo medio de transporte de aire es un medio de transporte. ¿Por qué? Porque este representa el concepto general y estos son más especializados. Ahora acá yo puedo englobar estos, fíjense, estos puedo ponerlo como automotores. Entonces yo le digo, todo automotor es un medio de transporte de tierra. Puedo poner esta, la motocicleta, ¿no es cierto? Este es un medio de transporte de tierra. Y yo puedo tener estos, ¿no? Que no tienen motor, por ejemplo, ¿correcto? Ese también es un medio de transporte de tierra, completamente válido. ¿Ya? Eso. Ahora acá yo puedo ponerle, puedo clasificar estos, ¿no? Puedo tener, a ver, vamos a, acá a ver qué tenemos. Este, por ejemplo, creo. ¿Y eso qué cosa es? No veo bien. Estos, por ejemplo, son con motor, ¿correcto? Son medios de transporte de aire. Y este que es un globo aerostático, su modo de... es diferente, ¿no? Vea estos. También es un medio de transporte. Acá sucede lo mismo. ¿Yo qué tendría que hacer? Esto, tacho, ¿no? Clasificación no me sirve. Aquí que yo le digo medio de comunicación. La televisión, por ejemplo, es un medio de comunicación. Ahí iría. La radio es un medio de comunicación. El medio impreso es un medio de comunicación. Y los digitales también resulta que están catalogados como un medio de comunicación. Entonces, fíjense, estas cosas que nosotros tenemos en el mundo real lo podemos modelar en programación orientada a objetos haciendo uso de la relación de herencia.
Ya aquí no hay interacción, hay herencia. Entonces, todo lo que tú definas, por ejemplo, para un medio de comunicación, lo va a tener este, lo va a tener este, lo va a tener este y lo va a tener este. Ya, entonces acá que estamos definiendo, describiendo las características que son comunes a todo medio de comunicación independiente de qué tipo son. Y acá yo ya puedo ponerle, ¿no? Además de estas características, yo le puedo poner estas otras para los medios de comunicación de televisión, por ejemplo, ¿no? Y puedo ponerle estas otras características para los medios de comunicación que están tipificados como radio. ¿Ya? Así funciona. Ok, entonces la herencia me sirve para eso, ¿ya? Para poder representar dominios o representación de datos que tienen relacionamientos a nivel de superclasificación, subclasificación. ¿Y cómo se relaciona? Bueno, básicamente cada tipo de objeto nosotros lo podemos representar como el conjunto de características esenciales para un tipo de objeto, el conjunto de características esenciales para este otro tipo de objeto. Y si nosotros decimos que estas características se construyen o este tipo de objeto se construye sobre la base de este, entonces se utiliza este relacionamiento de herencia. Este relacionamiento, fíjense, me genera unas lecturas bien interesantes. Cuando yo digo que todo B es un A, entonces yo puedo leer este modelo, fíjense, todo objeto de clase B tiene estos dos atributos, el atributo 3 y el atributo 4, que son atributos propios, ¿de acuerdo? De los objetos de clase B. Son particulares para objetos de clase B, ¿ya? Y además, pero, les cuento que además de los atributos 3 y 4, este objeto de clase B va a tener también los atributos 1 y 2, porque dice que este tipo de objeto se ha construido sobre la base de este otro, ¿cierto? Entonces, estas características esenciales de la clase base se heredan, ¿de acuerdo? A la subclase. Por lo tanto, todo objeto de clase B también tiene los atributos 1 y 2, y estos son heredados desde A. Y estos vienen a ser los atributos generales o básicos, la línea base, digamos, de construcción o de definición de este tipo de objeto. ¿De acuerdo? Necesitamos decirle explícitamente aquí, atributo 1, atributo 2, no. ¿De acuerdo? No necesitamos. Por la relación de herencia, nosotros asumimos que estas propiedades que hemos definido en la clase A también son propias de la clase B, por herencia. ¿Ya? Lo mismo con sus métodos. Todo objeto de clase B, ¿qué sabe hacer? El método 3. Y esa sapiencia, fíjense, es exclusiva de los objetos de clase B. ¿De acuerdo? Pero no solamente sabe hacer el método 3, por herencia también sabe hacer el método 1 y el método 2. Esos son sapiencias del saber a este tipo de objetos de clase B, heredados desde la clase base sobre la cual ha decidido construir este tipo de objetos B. Ahora, si solamente miramos, fíjense, la clase A, si yo solamente miro esta clase A y no miro nada más, incluso mirando toda la relación, si ustedes quieren, ¿qué puedo decir de la clase A? Que todos los objetos de clase A solo tienen atributo 1 y atributo 2. ¿Tienen atributo 3 y atributo 4? Los objetos de clase A, ¿qué les parece? ¿Tienen? No. ¿De acuerdo? No, Entonces, la superclase solamente tiene estos dos atributos. ¿Y qué sabe hacer? Sabe hacer estos dos métodos, ¿de acuerdo? Sabe comportarse a través de estos dos métodos. Nada más. ¿Estamos de acuerdo? En cambio aquí, esta que es la subclase, esta juega el rol de ser la subclase, esta subclase hereda, ¿cierto? Las cosas que están descritas en la superclase, porque se supone que la superclase te está describiendo conjunto de características que son generales a otro conjunto de tipos de objetos, a más de uno, no necesariamente solo a este, puede generarse más. ¿Ya? Eso es la relación de herencia. Entonces, por eso se dice
Por eso se la denomina herencia a esta relación, porque una vez que todo B decide construirse sobre la base de un tipo de objeto A, entonces este B va a heredar estas características esenciales que están descritas en A, las hereda, ¿de acuerdo? Entonces, la clase A hereda, así le llamaremos, ¿no? Las propiedades a objetos de clase B, ¿ya? Esto es bastante poderoso, les cuento, porque donde yo hablo de un tipo de objeto A, también estoy hablando de un tipo de objeto B, ¿de acuerdo? Y cuando yo hablo de un tipo de objeto B, también estoy hablando de un objeto de tipo A. ¿Ya? Eventualmente al revés y obligatoriamente en este sentido. Cuando yo hablo de un objeto de clase B, automáticamente también estoy hablando de un objeto de clase A porque todo B es un A. Pero cuando yo hablo de un objeto de clase A, eventualmente, probablemente, podría estar hablando de un B, pero no necesariamente. Recuerden, fíjense que esta relación jerárquica de herencia tiene dos modos de lectura. Siempre toda relación se lee en dos sentidos, ¿no? Nunca jamás olvidar esto que habíamos dicho. Leído hacia arriba, fíjense, de B hacia A, la relación es mandatoria, es obligatoria, es una certeza. Todo objeto de clase B es un objeto de clase A. Pero leída la relación hacia abajo, no es obligatoria, es una posibilidad. Un objeto de clase A puede ser un B, no necesariamente, pero al revés sí, ¿de acuerdo? Es una obligatoriedad. Entonces, todo avión es un medio de transporte, sin dudar. Pero todo medio de transporte es un avión, no, no es cierto. Puede ser un avión, porque puede ser otro conjunto, o sea, la posibilidad de cosas que podría ser un medio de transporte es más amplia. Ya en cambio en el avión es avión, simple, ahí muere. ¿Ya? Eso. Ok, básicamente este es el principio de herencia. ¿Cómo se transporta? En términos de modelamiento, fíjense, de entendimiento, ¿para qué sirve esto de la herencia? ¿Cómo se modela en programación? Si nosotros quisiéramos programar este modelo, se utiliza esta palabra reservada que tenemos acá, ya esta palabra extends. ¿Y a qué hace referencia esa palabra extends? Hace referencia a que el objeto de clase B, fíjense, este objeto de clase B, se está construyendo como una extendida de un objeto de clase A. Entonces, ¿dónde están las cosas básicas de B? En A. Y B, ¿qué es lo que va a hacer? Va a extender con este conjunto de propiedades, de características esenciales, aquellas que ya tiene A. ¿De acuerdo? Entonces, este hace referencia a la superclase. ¿Correcto? Y estoy diciendo, ni bien utilizo este extends me dice que B es clase, es una clase extendida de A. Así se leería, ¿correcto? De A. O que también es lo mismo leer esto, que B es una subclase de A, completamente válida. ¿Ya? Entonces, ¿quién tiene el conocimiento de la relación? Siempre va a tener el conocimiento de la relación la subclase. La superclase no. Fíjense, la superclase se mantiene como nosotros la manteníamos normalmente, ¿cierto? La superclase no se da cuenta quiénes son sus subclases, no. Pero la subclase sí. Necesita explicitar sobre la base de quién quiere construirse. Hasta acá. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me han entendido todo? ¿Han entendido la importancia de este relacionamiento? ¿Para qué nos sirve? ¿Han entendido el concepto de lo que es un objeto abstracto? Sí, ¿verdad? Sí, la palabra extends sirve para decir que esta clase B, Alvin, se está definiendo sobre la definición de A. Entonces, A ya está definida.
y ya tiene atributos y métodos. Y cuando yo digo class B extends a, estoy diciendo que esas características que tiene la A va a heredar B. ¿De acuerdo? A estas características, fíjate que tiene aquí la clase A, probablemente estas características las va a extender B. ¿Ya? Entonces, al decir que B extiende A, B también tiene estas cosas. Eso está diciendo. ¿De acuerdo? Eso. ¿Ya? El extends hace referencia a la relación. ¿Ya? El extends, entonces, esta palabra extends que tenemos aquí, hace referencia a la relación de herencia. ¿Ya? Este extends más o menos estaría modelando esta flechita. ¿De acuerdo? Eso. Y siempre va en este sentido, fíjense. Esta es la que va a tener esta, extends. ¿De acuerdo? ¿Quién? Ah, así va a ir. Ya siempre va desde la subclase. Ok, esa es la forma de hacer esta, de representar este diagrama que tenemos hacia la derecha. Yo lo puedo representar en programa así, ¿ya? Clase, clase. ¿Cuál es la diferencia? Es que cuando yo estoy queriendo definir una subclase, entonces yo le tengo que decir quién es mi superclase, ¿de acuerdo? Y como yo le digo quién es mi superclase con la palabra reservada, extends. Eso hay que ir a averiguar en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos que ustedes vayan a aprender. Tienen que ir a ver, ¿no? ¿Cuál es la sintaxis? ¿Cuál es la manera de hacer esta relación? ¿Cómo se representa esa relación? En C, por ejemplo, en C++ es algo así, ¿no? Yo le digo class A o B, digamos. Puede ser de A, depende, ¿no? O puede ser public A, cosas así. ¿Ya? Entonces, dependiendo del lenguaje de programación que tú manejas, la forma de escribir la relación, la sintaxis va a depender, ¿no? Del lenguaje, básicamente eso es. Ok, entonces acá a ver, vamos a ponerle un ejemplo más explícito. Así se hace, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, ¿dónde está mi lápiz? Este es mi lápiz, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera hacer esto en C, yo básicamente le digo class B es una subclase de A. Así se hace, ¿no? Y luego aquí. Class, fíjense, es palabra reservada también en C++ para identificar una clase. Y los dos puntos usualmente te generan relaciones de ámbito. Ya el 2 puntos te dice que clase B va a estar sobre la base de esta clase A. ¿No? Eso es en C++, por ejemplo. ¿Correcto? Esa es la manera de hacer en C++. Pueden utilizar también otros lenguajes de programación orientados a objeto y pues la forma de generar las relaciones son diferentes, ¿no? En cada lenguaje. Pero siempre, en todos los lenguajes, ¿quién es el que mantiene la información del relacionamiento de herencia? Es la subclase. ¿De acuerdo? Entonces, la subclase es la que tiene que decir explícitamente sobre la base de qué clase quiere generar o construir, ¿no? Este nuevo tipo de objeto le llamaremos. ¿Ya? Eso es. Ok. Entonces, dependiendo, ¿no? De los lenguajes de programación, su obligación es ir a primero aprender, como ya les decía al principio del semestre, sintaxis, ¿ya? De las cosas que se ven como concepto, qué te provee, qué no te provee, porque no todos los lenguajes de programación te proveen todos los conceptos de los distintos enfoques de programación. Ok. ¿En qué me ayuda a tener esta clase de relacionamientos? Hay ventajas y desventajas, como todo en el mundo, ¿de acuerdo? Pero a ver, algo que yo puedo hacer con este modelo
Es, por ejemplo, si yo me construyo o yo declaro a este objeto B y lo tipifico como un objeto de clase B, ¿ya? Yo a B, fíjense, a este B, a este objeto de clase B, yo le puedo pedir hacer el método 1 y va a compilar, ¿de acuerdo? Le puedo pedir hacer el método 3 y va a compilar. ¿Por qué razón compila este? Este va a compilar de manera correcta porque dice, a ver, a B le estoy queriendo mandar un mensaje met1. ¿Qué es B? B es un objeto de clase B, pero todo B es un A, ¿ya? Entonces, ¿todo objeto de clase B puede responder al mensaje met1? Sí, porque todo B al ser un A, aparte de tener el método 3, hereda, fíjense, estos dos métodos. Así más o menos le vamos a dibujar, ¿ya? Hereda, pero no le pasa en realidad. Este sigue administrándolo, pero él puede usar, ¿de acuerdo? Entonces la clase B puede utilizar estos métodos MET1, MET2. Por lo tanto, este compila. ¿Ya? Esa es una cualidad interesante de la herencia. Eso se puede hacer con herencia. Entonces, un objeto que es una instancia de una subclase puede hacer referencia a todas las propiedades que tiene propias, por ejemplo, estas, o puede hacer referencia a las propiedades de las superclases completamente válidas. ¿Ya? Eso sería en compilación. Cuando nosotros entendemos programación, tenemos que tener harto cuidado en las etapas en las que estamos. ¿Ya? Nosotros trabajamos bastante en el área de diseño, del análisis del problema, de esquematizar y esbozar una estrategia de solución, luego escribir esta estrategia de solución en algún lenguaje de programación, ¿de acuerdo? Para verificar que el pensamiento y la estructuración del cerebro es lo suficientemente interesante como para que un ente no inteligente como la computadora pueda seguir ese conjunto de acciones que hayamos definido para resolver algún problema. Por eso utilizamos un lenguaje de programación, ¿cierto? Ese código que nosotros generamos es un código fuente que pasa por otros procesos a su vez que tienen la misión de transformar ese código en un código entendible por la máquina. En el caso particular de Java, ¿qué hacemos? Compilamos, ¿de acuerdo? Lo pasamos por un compilador. Y el compilador que hace es revisar, uno, la sintaxis y dos, la posibilidad. ¿De acuerdo? Entonces aquí te dice, a ver, yo a un objeto de clase B le puedo pedir método, no, sí, dice, por el modelo sí se puede, entonces pasa. No le pide hacer, solamente está diciendo, es posible, tiene esa responsabilidad, sí, y compila. ¿De acuerdo? Cuando en realidad esto empieza a funcionar, cuando se ejecuta. En tiempo de ejecución, esto cambia, ¿no? Tiene otra forma de razonarse. Fíjense, cuando nosotros vayamos a ejecutar esto y se encuentra esta instrucción, entonces básicamente probablemente acá nosotros ya hayamos definido un objeto de clase B, ¿cierto? Hemos tenido que primero construir este objeto para poderlo usar. Declaro, defino y uso. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo ya estoy utilizando este objeto de clase B con la finalidad de que me responda al mensaje MET1. Entonces, como este es un objeto de clase B, ¿dónde va a venir a buscar primero el MET1? Aquí. ¿De acuerdo? Si no lo encuentra, y aquí como él dice, ¿no? De quién se extiende, dice extensa, entonces, ¿dónde va a venir a buscar? A la clase A. Como aquí lo encuentra, entonces aquí va a ejecutar y lo que esté implementado aquí, eso me va a responder en este mensaje. A esta cualidad, fíjense, se le conoce como el enlace dinámico. Ya ese es un enlace dinámico de los mensajes para un objeto de clase B y eso sucede en tiempo de ejecución. ¿De acuerdo? En tiempo de ejecución realmente va a ir a buscar de dónde va a ir a jalar. En tiempo de compilación hace un enlace estático. Dice, todo B puede responder método sí, dice. Sí puede.
porque todo B es un A. Pero cómo responde, cómo hace la cadena de llamadas, al objeto de clase B le voy a decir método, viene aquí. Como no hay aquí, entonces sube aquí y este ejecuta. Así funciona. ¿De acuerdo? A eso se llama el famoso enlace dinámico en lo que es la ejecución y cuando se utiliza esta propiedad de la herencia. Ok, seguiremos. En el otro caso, cuando nosotros ejecutamos en tiempo de ejecución, si ejecutamos el mensaje MET3 a mi objeto de clase B, entonces este siempre va a venir al ámbito de la clase por la cual está tipificada, fíjense, o de la instancia que contiene B. Como B es de clase B, la instancia que va a contener B también es de clase B. Entonces, su instancia de B es uno de clase B. Entonces, ¿dónde va a venir a buscar el MIT3? Aquí. Como lo encuentra, ejecuta este y ya está. ¿De acuerdo? Ya no necesita subir. ¿Correcto? Así funciona. ¿Qué ventajas tiene la herencia? La herencia, como ya les había dicho en la parte de motivación, es la propiedad por la cual nosotros los programadores podemos representar información que vamos a encontrar en el mundo real cuando queremos relacionar tipos de objetos por sus niveles de abstracción. Completamente válido que en el mundo real nosotros podamos encontrar tipos de objetos abstractos, ¿no ve? ¿Y para qué se crean esos tipos de objetos? Habíamos visto que para entender el universo, básicamente, para eso se crea, ¿ya? Y porque usualmente esos tipos o esos conceptos abstractos engloban, ¿no? Algún conjunto de criterios, características, propiedades, definiciones que son comunes a su vez a un gran conjunto de tipos de objetos diferentes. Esa es la idea. Entonces, una ventaja de la herencia en este estilo de programación es que te permite representar la generalidad o la generalización o los niveles de abstracción altos, como por ejemplo la figura. ¿Qué habíamos dicho? Toda figura tiene un punto, ¿cierto? En el eje de coordenadas y permite calcular el área, permite calcular el perímetro y obviamente te permitiría obtener el único dato que tiene la figura, que es el punto. ¿Ya? Acá lo vamos a reducir a que toda figura en el eje de coordenadas, si está emplazado, tenemos que tener un punto de referencia de emplazamiento. ¿Ya? ¿Qué te permite la herencia también? La herencia te permite extensibilidad. Si yo tengo, por ejemplo, este tipo de objeto, figura, yo puedo extender, ¿de acuerdo? Puedo, sobre la base de la figura, construir otros tipos de objetos, como por ejemplo el rectángulo y el círculo. Y en el rectángulo, además de tener un punto central, yo puedo decirle que vamos a especificar, vamos a especializar su caracterización, indicándole que tiene base, altura, y el círculo tiene radio. Ya estos dos son diferentes, fíjense en sus características, pero ambos son figuras, ¿ya? ¿Qué tienen de común? Que ambos tienen un punto, ¿ya? Y estas son sus diferencias. Es por esa razón que he definido estos dos subtipos de figuras, ¿ya? A eso se llama extensibilidad. Si yo quisiera acá, en este modelo, por ejemplo, aumentarle otro tipo de objeto, que sea un triángulo, los triángulos también son bien interesantes, ¿no? Son figuras geométricas, son las más básicas dentro de lo que viene a ser figuras con lados, ¿no? El triángulo es de las más básicas y el círculo es la más básica dentro de aquellas figuras que no tienen lados. Entonces, el triángulo básicamente, ¿qué le puedo decir? Puede tener doble lado 1, 2 y lado 3. Fíjense que he extendido. Sobre esta información yo puedo extender más tipos de objetos aquí. Si yo quiero aquí otro tipo de objeto que se categorice como una figura. Ya, a eso se llama extensibilidad. Y para poder definir un triángulo, no voy a tocar a un rectángulo, no voy a tocar al círculo, fíjense, y probablemente tampoco voy a tocar a la figura. Solamente me voy a mover aquí, pero yo voy a heredar estas cosas que son
comunes a toda figura. A eso se llama extensibilidad, ¿de acuerdo? Es la propiedad que tú tienes de poder agrandar, digamos, tu dominio de expresividad en tu modelo sin hacer cambios en los restantes tipos de objetos que ya están descritos. ¿Qué otras características nosotros tenemos? Podemos tener el reuso o la sobreescritura. Por ejemplo, acá, en este modelo que nosotros tenemos, pues el rectángulo y el círculo saben calcular el área y saben calcular el perímetro de maneras particulares, ¿de acuerdo? Entonces, el rectángulo tiene su propio modo de definir cómo calcular el área. Y el círculo tiene su propio modo, fíjense, de definir cómo calcular el área. Eso es sobreescritura. Entonces, cada uno de estos, cuando vea la necesidad, va a definir de sus propios modos el saber hacer que está heredando de la figura. Entonces, la figura te dice que tienes que saber calcular el área. Y el rectángulo define sus propios modos. ¿Ya? La figura dice que tienes que saber calcular el área y el círculo, al ser una figura, sabe calcular el área, pero va a definir sus propios modos. A eso se denomina sobreescritura. ¿Qué también puedo tener aquí? Reuso. Fíjense, toda figura que me permite hacer, me permite obtener el punto. ¿Y cómo se obtiene el punto central de la figura? Así, ¿no? Un retorno punto. Y si yo le pido el punto central de un rectángulo, porque tiene punto central el rectángulo, entonces yo no necesito aquí volver a escribir get punto, ¿correcto? Esto ya no es interesante, porque el obtener el punto de un rectángulo no tiene ninguna particularidad diferenciada, digamos, a lo que podría ser el obtener el punto de una figura. Por lo tanto, aquí nosotros vamos a reusar lo que hayas escrito aquí, el método, la forma, el procedimiento por el cual toda figura me permite dar el punto, pues la vamos a reusar. Entonces aquí yo no necesito escribir el get punto. ¿De acuerdo? Eso es una de las propiedades también bien interesantes de la herencia. Las implementaciones que tú tienes aquí, si es que son a gusto o son adecuadas para las subclases, entonces no la toca, ¿de acuerdo? La rehúsa simplemente. Pero si aquí nosotros tenemos métodos, procedimientos que no son adecuados a las subclases, entonces las subclases tienen todo el derecho de sobreescribir y redefinir su propio modo de hacer las cosas. Completamente válido. Y ustedes dirán, entonces, ¿para qué yo pongo aquí en la figura si de todas maneras el rectángulo y el círculo van a sobreescribir? ¿Para qué le pongo calcular área? Porque realmente es una característica general de toda figura geométrica. Y probablemente estamos, entre comillas, ¿no? Subclasificando, agrupando, así les quería decir, ¿no? Rectángulos y círculos, porque probablemente una de las características que ambos tienen es calcular el área. Entonces, no está completamente mal, para nada mal, decir que esta propiedad atribuible de comportamiento es una propiedad de generalización que tienen todas las figuras geométricas, ¿de acuerdo? A pesar de que éstas definan sus propios modos, pues no importa, toda figura geométrica sabe calcular el área, ¿ya? Eso sería herencia, ¿de acuerdo? Ok. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer en acción? Fíjense, si yo quisiera tener una lista de figuras, entonces, ¿qué es lo que nosotros acá hacemos? Fíjense, yo puedo definir o declarar este tipo de objeto que es la lista, que va a ser una lista dinámica o una colección, o me representa una colección de cosas de forma dinámica, ¿no es cierto? Crece por demanda, eso quiere decir que no sé cuántos objetos va a tener esta colección. Pero, ¿qué es lo que va a almacenar esta colección? Objetos de clase figura. ¿Eso qué significa? Que en esta lista yo puedo tener círculos, puedo tener rectángulo, puedo tener círculo, puedo tener rectangulito, ¿cierto? Puedo tener este rectángulo, así puedo tener esta mi lista. Y para decir esto, yo no le voy a decir, no, mi lista tiene rectángulos y círculos, no. Entonces, ¿qué le voy a decir? Mi lista tiene figuras. Y si en un futuro yo decidiera que dentro de mi modelo, fíjense,
voy a extender y le voy a poner un objeto de clase triángulo que decide ser una figura, entonces aquí yo extiendo. Y fíjense, yo no necesito hacerle nada a este código y ya puedo ponerle aquí triángulos también, si quisiera. ¿Correcto? Esa es una ventaja, digamos, de tener herencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo puedo representar datos que son de generalización, ¿ya? O que están tipificados con una clase de generalización. Entonces, cuando yo quiero tener listas de círculos, rectángulos, triángulos, así, no voy a crear una lista para cada tipo de objeto, no. Yo voy a crear una lista catalogada o tipificada con objetos de clase figura. Listo, ya está. Lo primero que hacemos es definir, ¿no es cierto? Declaro, defino, ya la estoy construyendo, ahora sí la puedo usar. Acá fíjense, yo le estoy añadiendo un nuevo rectángulo que está emplazado en el punto P1, que está en el 0,1, y cuya base es 3 y cuya altura es 5. Entonces mi lista ya tiene un rectángulo, ¿cierto? Cuya base es 3 y cuya altura es 5, ¿cierto? Listo. Base 3, altura 5 y está emplazada en el punto 0,1. Este es su punto central. ¿De acuerdo? Eso me está diciendo. Acabo de añadir. Luego vamos a tener, dice en el punto 5, 5 y nos vamos a crear un círculo. Fíjense, este círculo dice que es de radio 5 y está emplazado en el punto 5, 5. Ahorita mi lista que tiene dos figuras. Una es un rectángulo y la otra es un círculo. ¡Oh, qué interesante! ¿Cierto? Donde yo espero una figura, ¿puedo poner un rectángulo? Sí. Donde yo espero una figura, ¿puedo poner un círculo? Sí. ¿Por qué? Porque todo rectángulo es una figura y todo círculo es una figura. ¿Ya? A eso se llama generalidad. Por otro lado, si yo le pidiera al dato que vive en la posición 0, este vive en la 0, este vive en la 1. Quiero al dato de la posición 0, que es este rectángulo, le pido calcular el área. Y a este dato que vive en la posición 1 también le puedo estar pidiendo calcular área. Fíjense, el mensaje es también de generalización, porque es una característica que nosotros hemos identificado que es común para toda figura independientemente de qué tipo de figura sea. ¿Ya? Entonces estoy utilizando esta característica que era básica, que era de generalización, que estaba descrita en la clase figura para hacer referencia a una cualidad deseable para toda figura independientemente de qué tipo de figura sea. ¿Ya? A eso se llama, esa es una de las ventajas, ¿no ve? La generalización, la posibilidad de a través de una tipificación hacer referencia a más de un tipo específico. ¿Ya? Eso es bien interesante. Lo siguiente, ¿qué habíamos dicho? Si yo en este instante de tiempo ejecutamos, digamos, y a este objeto que vive en la posición 0 de la lista le pido calcular el área, recuerdan, en la lista, en la posición 0, nosotros teníamos un rectángulo de base 3, altura 5, que estaba emplazado en la 0,1. Y acá teníamos un círculo que tenía radio 5 y que estaba emplazado en el punto 5, 5. Si yo le pido el objeto que hay en la posición 0 de la lista, ¿qué me va a devolver? Me va a devolver una instancia de clase rectángulo. A esa instancia de clase rectángulo yo le digo calcular el área. Y el rectángulo calcula de un modo, ¿cierto? ¿Cómo calcula? Dice base por altura. Así calcula un rectángulo. Entonces, ¿cuál es su base? 3. ¿Cuál es su altura? 5. Base por altura, ¿cuánto me va a dar? 15. ¿De acuerdo? Así me responde. Pero si yo le digo calcular área al objeto que vive en la posición 1 de mi arreglo, de mi lista dinámica, y le digo calcular el área, pues este círculo, ¿cómo calcula? Calcula pi por radio al cuadrado, ¿no? Radio al cuadrado. ¿Correcto? Así calcula. Entonces, como el radio es 5 al cuadrado 25 por pi, más o menos me va a dar esto. Fíjense, entonces el círculo decide su propio modo de calcular el área
Y el rectángulo decide su propio modo de calcular el área. Pero este mensaje es de generalización porque toda figura se debe calcular área. A esta propiedad, fíjense, de que el rectángulo tenga la posibilidad de escribir así y el círculo tenga la posibilidad de definir así su procedimiento de calcular el área, se llama sobreescritura. ¿Ya? Eso. Bien, vamos a seguir viendo. ¿Dónde vemos el reuso? Ya les había anticipado, ¿no? Hace rato. ¿Dónde podemos ver el reuso? Aquí, cuando yo, por ejemplo, le pido al objeto que vive en la posición 0. Bueno, nuevamente cada rato estoy borrando, ¿no? Tenemos aquí mi rectangulito de así, ¿no es cierto? Y aquí tengo mi círculo de 5, 5, 5. Entonces, ahí está mi lista. Entonces, si al objeto de la posición 0 yo le pido obtener su punto, ¿qué me debería decir? 0, 1. Si al objeto de la posición 1 yo le pido obtener su punto, ¿qué me debería decir? 5, 5. Pero el rectángulo no ha definido, ¿no ve? Cómo se dice el getPunto, ni el círculo. Entonces, fíjense, está rehusando. ¿Quién probablemente ha definido cómo se devuelve el punto de una figura geométrica? La figura. ¿Ya? Y el rectángulo no ha decidido no sobreescribir, le gusta cómo responde la figura, le gusta cómo está heredando, entonces lo deja. ¿Ya? Eso sería el reuso en la programación orientado a objetos y en términos de lo que vendría a ser la herencia. A ver, vamos a ir a programar este esqueleto que tenemos, este básico, y vamos a ir viendo que las cosas van a empezar a funcionar. Ya van a empezar a tener ya más cuerpo. Borraremos nuestra pizarra para que no tengamos suciedad. Y le decimos, ¿no? Vamos a venir a elegir aquí, ¿y cuál me toca hacer? Me toca hacer programa 21. Ahí estamos, ¿no? El programa 21. Vamos a hacer. Programa 21. ¿De acuerdo? Ok. Ese creamos y nos venimos por acá. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Vamos a empezar a utilizar todos los elementos que ya disponemos acá. Puedo hacer lo siguiente, fíjense, le voy a decir que tenemos clase figura. Vamos a definir que tengo clase rectángulo. ¿Ya? Y tenemos clase círculo. Y por otro lado, aunque no lo hemos visto, pero sí probablemente nos hemos dado cuenta, necesitamos el punto. ¿Ya? Lo voy a hacer de las dos maneras. Esta es la manera, fíjense, de definir herencia. Y yo le digo herencia, elijo la subclase, elijo la superclase y herencia. ¿Ya? La otra forma es hacerlo por código. Si nosotros observamos aquí, la figura no tiene nada. Ya no tiene nada. Entonces lo que vamos a hacer es prácticamente ponerle la única cosa que tiene toda figura. Habíamos dicho que toda figura tiene punto. Correcto, hasta ahí estamos bien. Si observamos acá, acaba de generarme una relación de interacción. La figura tiene punto. ¿Ya? Y nos vamos aquí a la clase rectángulo y automáticamente aquí ya se me ha generado la relación extends figura, ¿cierto? Y acá lo que vamos a hacer es extender, darle características extendidas o especializar, detallar, digamos. Ya sabemos que como base en la figura se tiene un punto, que viene a ser su punto central. Pero además del punto central, el rectángulo va a registrar estas dos cosas, ¿no es cierto? Una es su atributo para identificar su base y la otra es para identificar su altura. ¿Correcto? Fíjense, automáticamente ya al haber generado esa relación, me ha generado esto. ¿Ya está? Ya mi círculo, sí, como no le hemos hecho nada, pues mi círculo, fíjense, no solamente es círculo. Si yo quisiera que este círculo sea una extendida de figura, lo puedo hacer también por código. Le digo extends figura
Y acá le digo que el círculo lo único que tiene es además de el punto, que es la característica base, digamos, de la figura, tiene el radio, ¿correcto? Compilamos y si ustedes observan, me acaba de generar la relación hacia acá, ¿ya? Por otro lado, yo le digo, a ver, vamos a decirle que esta figura tiene como características de comportamiento básicamente dos cosas, ¿no es cierto? Me permite, dice, calcular el área, ¿ya? Y esto que me genera un real, dice, le vamos a poner por defecto, a ver, ¿cuál sería el área? El área sería 0, ¿ya? De un punto ni área ahí, ¿no es cierto? 0. Y calcular el perímetro, fíjense, dice toda figura geométrica, debería saber calcular el área y debería saber calcular el perímetro, ¿correcto? No necesito decirle nada, pero en este caso, bueno, perímetro también es 0. ¿Sí? A ver, nos pondremos a pensar. Para construir un objeto de clase figura, dado que toda figura dice que tiene un punto central, ¿qué dato necesitamos mínimamente? Mínimamente necesitamos ese dato, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este constructor? Establecer el atributo punto de este objeto con el dato punto que está llegando como parámetro de entrada a este constructor. ¿Ya? Hasta acá. Bueno, esas son las dos funcionalidades que debería tener toda figura geométrica. Además, le habíamos dicho que toda figura geométrica debería saber responder la pregunta getPunto. Y básicamente este es sencillo, ¿cierto? Este debería decir el punto que tiene, que es el único atributo que tiene la figura. Compilamos y no me genera errores. ¿De acuerdo? Ok, a ver, acá. Si nosotros quisiéramos trabajar con un objeto de clase figura o de clase rectángulo, entonces, para construir un rectángulo, mínimamente, ¿cuántos datos necesito? A ver, ¿qué tiene todo rectángulo? Todo rectángulo tiene Base, base, ¿qué más? altura, ¿Qué más? punto. Punto. Bien. Fíjense, esto, quiero que le presten harta atención, ¿ya? Entonces, el rectángulo, fíjense, tiene tres cosas. Tiene tres atributos. Estamos viendo dos aquí, pero tiene uno heredado. ¿Correcto? Tiene un punto donde se emplaza. Tiene, dice, una base, ¿ya? Y deberíamos también mandarle una altura para construir de manera correcta un rectángulo. Atención, ojos bien abiertos, orejas bien abiertas, ¿de acuerdo? Entonces aquí podemos hacer lo que siempre hemos hecho, ¿no? Yo le digo, ok, el punto atributo de este objeto lo vamos a definir con el punto. El atributo base de este objeto lo vamos a definir con la base parámetro. El atributo altura de este objeto lo vamos a definir con el parámetro altura. Hasta ahí todo lindo. Pero fíjense que aquí me está generando un error, ¿ya? ¿Y qué me está generando? Me está diciendo, primero, que el punto, fíjense, este atributo punto es privado en la clase figura. Y tú dices, sí, pero me lo he heredado. No, pero la figura ha decidido que ese punto sea privado. Ya, por lo tanto, si yo digo que la figura ha decidido que el punto, su atributo punto, sea un atributo privado, la herencia no relaja la privacidad, ¿de acuerdo? En ningún caso, la herencia rompe el principio de privacidad. ¿Qué significa eso? Que yo tengo que pedirle a la superclase que me lo define el punto. Esa es una opción. Y la otra opción es no ponerle al atributo como privado y sino más bien ponerle como protegido, que es el otro nivel de cápsula que se maneja.
¿Ya? En este caso, nosotros le vamos a pedir a la superclase, fíjense, ¿qué dice esta clase? ¿Ya? Entonces, yo aquí le voy a cambiar y le voy a decir, yo quiero que la superclase, fíjense, me lo defina con esta información, con esta que me está llegando, quiero que vaya a definir el punto del rectángulo. ¿Por qué? Porque la clase base está administrando ese punto de manera privada. ¿De acuerdo? Ahora sí, ya está. Esto es como cuando tu padre te dice, ¿no? Esto es como cuando tu padre te dice, ¿no? Él es el papá, ¿cierto? Es tu papá, en términos legales, ¿no? Papá, tu hijito, digamos, ¿no? Pero no es que el papá tiene hijos, no. El papá hereda al hijo. Entonces, el papá gana plata, ¿correcto? Gana dinero, va a trabajar para ganar dinero y te dice, todo lo que es mío es tuyo, te dice, ¿no ve? Yo me rajo trabajando para que tú tengas una educación y demás, ¿no ve? Los papás somos así. Entonces tú como hijo dices, ya, todo lo que tiene mi papá es mío, porque todo lo que tiene mi papá me hereda. Pero tu papá te dice, momento, jóvenes. Está bien, todo lo que yo tengo es tuyo, pero todo lo que yo gano es privado, ¿cierto? Yo sé que es tuyo, pero tú no lo puedes utilizar a libre albedrío. Ok, lo vas a heredar, de acuerdo, pero no lo puedes utilizar a libre albedrío. ¿De acuerdo? Entonces, las cosas que están definidas como privadas en la clase base, si bien es cierto las hereda, no la puede utilizar esta a libre albedrío. ¿Quién administra? La administra la clase figura. ¿Por qué? Porque en la figura es privada. ¿Ya? Entonces, la única manera que nosotros tenemos de establecer con este parámetro de entrada el atributo punto de este rectángulo es pidiéndole muy amablemente a mi superclase, ¿ya? Operador de ámbito, super, que ejecute su constructor, y aquí ya no le digo nada, ¿no? Por defecto, cuando solamente le dice super, por defecto ejecuta el constructor. Y le voy a mandar como parámetro a ese constructor este dato que me están mandando, que es el punto. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esta línea hace referencia a la superclase, ¿ya? Entonces, hace referencia a la superclase, ¿de acuerdo? Y en realidad, cuando no le dices más nada, solamente super, en este caso particular, por la forma en que estamos utilizando, va a ejecutar el constructor de la superclase. Y entonces, para poder construir un rectángulo, el rectángulo requiere de la ayuda del constructor de la clase base. El rectángulo puede definir sus dos atributos particulares, pero lo que no puede definir a libre albedrío es su atributo heredado, porque te dicen, ok, te voy a heredar, pero tú no puedes utilizar ahorita así a libre albedrío. Lo tienes, pero es de manera controlada. ¿De acuerdo? Entonces, le vamos a pedir a la superclase a través de su constructor, cuando hacemos así, super y directamente paréntesis y parámetro, automáticamente esto llama al constructor de la superclase. Y entonces acá, el constructor de la superclase va a venir a ayudar al constructor de este rectángulo para poder definir el estado correcto para el atributo punto que es heredado al rectángulo. ¿Ya? Y luego la base y la altura, y eso ya no es tuición, ¿no ve? De la figura. Esto es tuición netamente y propiamente y específicamente de un rectángulo. ¿De acuerdo? Así funciona. ¿Ya? Ok. Similar situación sucedería con el círculo, ¿correcto? Si yo quiero construir un círculo por las mismas razones que con el rectángulo, para construir de manera correcta un círculo, ¿cuántos datos mínimamente necesitamos? 2, porque todo círculo tiene punto y tiene un radio, ¿cierto? Eso tiene. Nuevamente, acá el círculo no va a poder utilizar el atributo punto,
Si bien es cierto, estoy heredándote, pero bajo control. ¿De acuerdo? No te va a heredar y te va a decir, ya usa como quieras. Es como les decía, ¿no ve? Tu papá te va a heredar la plata, pero mientras tu papá esté ahí, esa plata se maneja de manera controlada. ¿De acuerdo? Entonces, cada semana le dices, papi, ¿me puedes dar mi semanada con tu manito extendida? ¿No ve? De la plata que voy a heredar, que es mía, ya que tú te rajas trabajando por mí, tu padre te dará, ¿sabes? Te va a dar. ¿De acuerdo? De manera controlada. ¿Me entienden eso? Una pregunta, Inge. Si el constructor de la superclase Ujú. tiene más, ¿Parámetros? sí, más parámetros, Tengo que mandarle la cantidad correcta en orden y en concepto. Ah, ya, eso era. Sí. Sí. En este caso, el constructor de la superclase solamente está esperando un punto. ¿Ve? Porque la superclase lo único que administra es el punto de manera general. ¿Sí? Entonces, aquí nuevamente le estoy diciendo, superclase, ayúdame a definir ese atributo heredado, pero no utilizado a libre albedrío, con este dato que me está llegando acá como parámetro de entrada. ¿Ya? Y le voy a decir que el radio de este objeto lo vamos a definir con el radio que me está llegando como parámetro. Esto ya es viejo conocido. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto yo quiero que entiendan. Fíjense, para construir un círculo, ¿cuántos datos se necesitan? Dos. Su punto central y el radio. ¿De acuerdo? Ahora, el punto central es un atributo heredado, pero que en la clase base está descrito como un privado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no puedo hacer uso y abuso de manera irrestricta de este atributo. ¿De acuerdo? Porque así está en el modelo. Ahora, si yo quisiera hacer uso así de manera más libre, entonces la clase base tendría que darme el permiso. ¿De acuerdo? Tendría que dar un privilegio a sus subclases de poder usar. Y esa forma de dar privilegios es relajando, ¿de acuerdo? Este modificador de acceso. Ya no se utilizaría en la clase base privada, se utilizaría protected, jamás público, ¿de acuerdo? Jamás público, nunca, jamás un atributo es público, porque recuerden, los atributos modelan el conocimiento del objeto. Y ahí ese conocimiento siempre debe ser accedido de manera controlada a través de los comportamientos. Ya esa es la manera de modelar un objeto del mundo real. Hasta acá. ¿Alguna pregunta? Ok, súper. A ver, dentro de lo que es programación orientada a objetos, hay dos ámbitos de objetos, ¿de acuerdo? Un ámbito es el DIS, que nosotros hemos ya manejado, ¿ya? Un ámbito es el DIS, ¿de acuerdo? DIS a qué hace referencia? DIS hace referencia a este objeto, ¿no ve? A eso hace, ¿correcto? Para distinguir entre lo que es una variable y el atributo habíamos utilizado this. Donde no pones this, por defecto hay this. ¿De acuerdo? Es implícito. Entonces, cuando existe una colisión, recién usamos explícitamente this. This entonces es un operador de ámbito. Y el super, fíjense, también es un operador de ámbito. Y hace referencia al super, a la superclase del objeto. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros podemos hacer uso de super, podemos utilizar así, super, punto, y aquí algo, ¿de acuerdo? A lo que queramos acceder. O podemos utilizar simplemente super, ¿ya? Cuando utilizamos simplemente super y enseguidita hacemos así, paréntesis, entonces esto automáticamente invoca al constructor, ¿ya? Al constructor de la clase base, de la superclase, ¿ya? De la superclase. De ahí viene esa palabra super,
ya de la superclase o de la clase base. No existe operador sub. ¿Estamos de acuerdo? No existe operador sub. Para eso sí sirve el super. Ya, y ahorita vamos a ver algunas otras cosas más que podemos hacer con este operador de ámbito super. Ya, el this nosotros ya lo hemos aprendido. Es para referenciar a este objeto. El super es para acceder explícitamente a alguna funcionalidad de la superclase. ¿Ya? Y en este caso, ¿a qué funcionalidad estamos? Ni siquiera es funcionalidad, ¿no? Estamos queriendo acceder al constructor de la superclase. ¿Ya? Eso es lo que estamos haciendo. ¿Correcto? Ok. ¿Cuándo usualmente vamos a utilizar un super al constructor? ¿Cuándo esto vamos a utilizar? Cuando los atributos, fíjense, cuando los atributos en la superclase son privados. Ya, entonces, necesariamente para poder utilizar esos atributos, por mucho herencia que tenga yo, digamos, por muy heredero que sea, yo necesito usarlos de manera controlada. ¿Por qué? Porque así está diseñado en la clase. ¿De acuerdo? La clase figura decidido que el atributo punto sea privado. Entonces, hasta sus herederos tienen que pedirle permiso para utilizar. ¿De acuerdo? ¿Y cómo van a pedirle permiso? Ya sea a través de métodos y para definir, por ejemplo, a tiempo de construcción, no me va a quedar otra que hacer uso del constructor. ¿Ya? A ver, la otra posibilidad que les decía, ¿no? La otra posibilidad de manejar esto es relajar el modificador de acceso. ¿Ya? Hay tres modificadores de acceso. El public, ¿ya? El protected y el private. ¿De acuerdo? Todos estos modificadores de acceso te privilegian el uso, van a tener harto cuidado, ¿ya? Cuando tú le pones a algo protegido, privado o público, le estás diciendo que puedes usar. ¿Ya? ¿Quiénes pueden usar las cosas públicas? El objeto, fíjense, el objeto, en realidad todos, ¿no? Y todos los objetos del entorno. Acá no hay distinción, mejor le pondremos. Cuando tú tienes algo público, todo el mundo puede usar. Todos pueden usar las cosas públicas, ¿ya? El privado, ¿quiénes nomás pueden usar? ¿Ya? El privado pueden utilizar el objeto propietario, ¿ya? O sea, el this, él puede usar, ¿no ve? El objeto propietario. Y esto es algo con lo que no estoy de acuerdo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Así está definido. Y pueden utilizar también los objetos de la clase. Van a tener harto cuidado, no utiliza la clase, sino utilizan los objetos de la clase. ¿Ya? Es por esa razón, por ejemplo, que cuando ustedes probablemente han hecho, he estado revisando sus prácticas, cuando han hecho el complejo, ¿no? Cuando tú dices, a ver, el complejo, cuando yo le digo sumar, ¿qué me va a recibir? Me va a recibir otro complejo, ¿cierto? Complejo y vamos a recibir otro, ¿correcto? Y yo aquí le puedo acceder así, fíjense, al otro le puedo acceder a su parte imaginaria, sin pedirle get imaginario, puedo acceder así, aunque este imaginario sea privado. ¿Por qué yo puedo hacer eso? Porque el propietario es un objeto de clase complejo y este es un objeto de clase complejo. Entonces, un objeto de clase complejo puede utilizar las cosas privadas de otro objeto de clase complejo. Eso dice acá. ¿De acuerdo? No estoy de acuerdo, pero bueno, esa es la definición. Las cosas protegidas. ¿Quiénes pueden utilizar las cosas protegidas? El objeto propietario, ¿ya? Propietario, es decir, el this, correcto, ese. Los objetos de la clase, ¿ya? Los objetos de la clase. Y los objetos de clases derivadas. De clases derivadas.
O que es lo mismo, ¿no? De decir extendidas, derivadas, extendidas, subclases, eso. ¿De acuerdo? Eso es un protected. ¿Correcto? O los objetos del paquete. Pero todavía nosotros no hemos visto paquetería, entonces los objetos del paquete. ¿Ya? Hay un nivel más de embalar, le llamaremos la programación, que viene a ser la paquetería. Nosotros hemos visto que para tener nuestro programa, Luigi automáticamente te lo pone, ¿no? En un proyecto que en realidad se administra en el sistema de archivos como un directorio. Se lo organiza así bonito, ¿no? Pero luego tenemos otro nivel que vendría a ser el paquete. ¿Ya? No se pone cuando se invoca al constructor, no se necesita poner super punto. Se dice super y los parámetros directamente. Entonces, automáticamente esto se interpreta que es una invocación al constructor. Pero si tú quieres invocar alguna parte específica de la superclase que no sea el constructor, entonces aquí le dices, ¿no? ¿A dónde quieres acceder? ¿Correcto? Si tú tienes algo protegido, entonces las clases, los objetos de las subclases, no necesitan pedirle permiso al super. Pueden accederlo. ¿Ya? Entonces, es como que esto, ¿no? A ver, supongamos que tú tienes tu papá aquí, tu papá tiene los pesos, ¿de acuerdo? Los dólares acá. Y él te dice, no, este dinero que he trabajado con el sudor de mi frente, te voy a heredar a ti, hijo mío, ¿de acuerdo? Pero tu hijo no puedes hacer uso de este, porque este montón de dinero, fíjense, tu papá lo tiene bajo llave, ¿no ve? Privado. Pero puede decidir que este dinero está privado y puede decidir darte, ¿no? Acceso a una porción de su dinero, a una parte de su dinero. Entonces, si tú quieres acceder a esta porción, tú tienes que pedirle permiso a la superclase, a tu papá, para acceder a esta plata privada. Pero si tú quieres acceder a esta que está protegida, esta sí la puedes acceder sin permiso. ¿De acuerdo? Así funciona. Ya, jamás público, ¿no? Porque ningún padre del mundo va a decir, tengo mi super plata y está público, porque aquí hasta el vecino puede venir a sacarse la plata a confianza. No, esto no, jamás. ¿De acuerdo? Entonces, una clase, un tipo de objeto puede privilegiar el uso de sus recursos a sus subclases, a los objetos de sus subclases. Es completamente posible. ¿Ya? ¿Se entendió? No. El super, cuando yo le he dicho así, fíjate, super, y le he mandado punto, a ver, esto que tenemos acá, esto que tengo acá, te lo voy a pintar con rojito, esta parte de aquí, incluido eso y eso, invoca al constructor. Ya, al constructor de la superclase. ¿Ya? ¿Y esto qué vendría a ser? Esto que tenemos acá, esto que tengo aquí, este es mi parámetro. Es el parámetro que requiere el constructor de la superclase. Entonces, si el constructor de la superclase requiere más de un parámetro, yo tengo que mandarle tantos parámetros en orden y en forma y en concepto como se requiera. ¿Cierto? Esto no. Si esto me pregunta si es que fuera protected. Si fuera protected, ahorita vamos a hacer, ¿de acuerdo? Si fuera protected, el código cambia. A ver, vamos a venir acá. Hasta aquí, pero a ver, el uso de super han entendido antes de que modifique. ¿Entendieron el uso de super? Super es un operador de ámbito, ¿no? This es este objeto y super te sube en la jerarquía de herencia. Y siempre va a subir un hito arriba.
Y si no encuentra ahí, va a ir ochito arriba. Entonces, si tu jerarquía de herencia fuera así, fíjense, sas, así, ¿no ve? Chin, así, sas. Entonces, el súper automáticamente, no importa, ¿no? Súper qué cosa, constructor, súper lo que sea, va a venir aquí. Si no encuentra aquí, automáticamente va a venir a buscar aquí, así es. ¿De acuerdo? Así funciona. A esto se llama jerarquía de herencia. Entonces, la relación de herencia puede ser a distintos niveles de subclasificación como se quiera. Hasta aquí, ¿han entendido el uso de súper? Sí, ¿verdad? ¿Creen que sí? Ok, vamos Sí, a sí. ir viendo cómo funciona, ¿ya? Ahorita lo voy a colapsar esto solamente Quizás. para explicar, ¿de acuerdo? Esto lo voy a colapsar así, ¿ya? Nos vamos a venir acá, en esta parte. ¿Quién era? El círculo. Nos vamos a venir aquí al rectángulo, lo vamos a colapsar también estito. Ya se va a quejar, fíjense, uy, me está riñendo, ¿no ven? Y acá le vamos a colapsar esto también. Le vamos a decir que ya no es privado. Fíjense, yo le voy a poner aquí protege, ¿cierto? En la clase base le digo que el punto es un atributo protegido. ¿Ya? ¿Eso qué hace? Fíjense, esto genera un cambio. Mira, ya no me sale error. Ya se despintó el error. ¿Y qué es lo que yo le puedo decir? A partir de este momento le voy a decir que el punto, fíjense, que el punto de este objeto lo vamos a definir con el punto que esté ingresando. ¿Correcto? Sí, eso me dice. ¿Ya? A ver, acá, ¿quién se está quejando El problema aquí es que cuando tú tienes un constructor definido en la superclase, te sugieren utilizarlo. ¿De acuerdo? Entonces acá nosotros lo vamos a colapsar ¿de acuerdo? Le vamos a decir que ya no hay. Entonces, nosotros colapsamos, ya lo ponemos en comentarios. Ahora sí, acá me vengo a círculo. Fíjense, yo lo voy a utilizar al punto como si fuera, es mi atributo, ¿de acuerdo? Pero como ya no está guardado bajo llave, ya puedo usarlo, ¿cierto? Entonces uso como uso nomás. El punto de este objeto lo voy a poner con punto. Y aquí hago lo mismo. ¿De acuerdo? Le digo el punto de este objeto. Fíjense, this, punto. Le vamos a definir con el punto así. Ya no nos está generando errores. ¿Entiende? ¿Todo por qué? Todo porque aquí es relajado mi modificador de acceso al punto. Que estoy diciendo que ya no es prohibido usar el punto, que ya no está oculto, ¿no ve? Está oculto, pero no para los objetos de las subclases de figura. Eso dice. ¿De acuerdo? ¿Sí? Fíjense, aquí ya no necesito, ¿no es cierto? Hacer esto. ¿Correcto? Ya no necesito. Bien. Pero como nosotros queremos reusarlo, voy a volver a activar. ¿De acuerdo? Le voy a poner nomás privado. ¿Ah? Y le vamos a decir que las figuras se construyen con un punto. Y ni bien hago eso, aquí esto se volvió, me va a generar nuevamente un error. Esto lo cambio. Ya le digo súper. Y aquí nomás vamos a manejar de manera controlada. Van a tener cuidado, ¿no? Mucha gente me dice, ¡oh, licenciada, los atributos privados no se heredan. Sí se heredan, pero la herencia jamás, jamás relaja el principio de encapsulamiento. Ya, si es que en la clase base está privado, está privado. Por mucho que heredes, ya te voy a heredar, pero de manera controlada, te está diciendo la superclase. ¿De acuerdo? Y por alguna razón tú necesitas o quieres, ¿no? Que esos atributos sean privados en la clase base, entonces eso se respeta. ¿De acuerdo? Básicamente eso. Ahora sí.
Entonces, esto sería en caso, aquí se los voy a poner ya, en caso de que punto sea protected en figura, ¿cierto? Esto se hace así, ¿ya? Pero si es que no es protegido en la clase figura, pues ni a balas, ¿de acuerdo? Es como el ejemplo que les he dado. Ah, la plata mía es tuya, te voy a heredar, pero mientras yo viva, nada, señor, vas a pedirme permiso para usar. ¿De acuerdo? Esa es la idea. ¿Ya? Eso. Bien. Ok, una vez que tenemos esto, a ver, ya podemos construir, fíjense, me falta hacer mi clase punto. Vamos a terminar mi clase puntito y le vamos a decir que mi clase punto básicamente hace referencia a un eje de coordenadas, ¿cierto? Entonces le voy a decir que aquí para construir un punto de manera correcta, bueno, necesitamos ponerle el estado para X y necesitamos ponerle el estado para Y, ¿correcto? Con esos parámetros dentro. Listo. Ok, ese que sea mi puntito. Fíjense, ya está. ¿Sí? Compilamos y ahora sí ya podemos utilizar esta clase o este modelo. Van a ver todo lo que se puede hacer. Yo puedo definir acá, fíjense, puedo tener, voy a declarar un objeto de clase figura, ¿cierto? Ya está. Y en figura yo le puedo poner un nuevecito rectángulo, ¿ya? Y le vamos a decir que lo vamos a poner en el nuevecito punto, que esté en la 0,1, ¿ya? Que tenga como base 3 y que tenga como altura 5, ¿cierto? Completamente válido. Fíjense, si yo me lo traigo F aquí, ¿ya? Me lo voy a traer, este es F. ¿Ya? ¿Qué se puede hacer con F? Fíjense, con F yo tengo procedimientos heredados, ¿no? Heredados de esta figura y yo puedo calcular el área, calcular el perímetro y obtener el punto. Si le digo obtener el punto, fíjense qué punto me da. Es el punto 0,1, lindo, ese es el punto de esta figura. Si yo le digo calcular el área, fíjense, me lo va a calcular 0,0. Dices, me calcula 0,0. Lo cual está bien, porque este rectángulo está vago, ¿no ve? Lo único que ha provisto es de una forma de construir de manera mínima un objeto de clase rectángulo. Luego el resto ha heredado tal cual está en la figura. ¿De acuerdo? Eso. Y entonces ahorita fíjense, esto ya está funcionando. ¿Cómo se puede leer esto? Toda figura tiene un punto. Una figura puede ser rectángulo, puede ser círculo. ¿Ya? Todo rectángulo es una figura, categórico. Todo círculo es una figura, categórico. Ya, eso es un hecho. Eso es no negociable. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a mirar entonces el último concepto que tenemos que ver dentro de lo que es el temario y con esto sí habríamos terminado tema y estamos listos para hacer ejercicios. Vamos a mezclar todo con aquello y más aquello y van a darse cuenta que hay cosas sumamente interesantes que se puede hacer con todos los conceptos ya juntos y resolver problemas. La última propiedad que tiene la programación orientada a objetos resulta ser el polimorfismo, ¿de acuerdo? Y el polimorfismo es aquella propiedad que, de acuerdo a la definición de la Real Lengua Española, es aquella propiedad que tomen los objetos de asumir múltiples formas en distintos instantes, ¿de acuerdo? Según la programación orientada a objetos. He encontrado también una definición que se da en química, ¿no? Que es bastante similar a lo que nosotros entendemos. Y el polimorfismo es la propiedad de los cuerpos que pueden cambiar de forma sin cambiar su naturaleza. Eso es lindo, ¿no? Pueden cambiar de forma sin cambiar su naturaleza. Por ejemplo, el agua. El agua puede estar en estado líquido, gaseoso y sólido, ¿no ve? Pero su naturaleza sigue siendo agua, ¿ya? Eso, en química había sido muy común este concepto del polimorfismo.
Y en el caso de la programación orientada a objetos, también es similar, ¿no? Se dice que existe la propiedad de polimorfismo cuando un objeto tiene la capacidad de asumir múltiples formas, ¿ya? Mientras vive y en consecuencia comportarse de distintas formas, sin cambiar su naturaleza. Por ejemplo, yo tengo una figura F, ¿cierto? F es la figura, pero yo le he puesto un rectángulo. Entonces, asume la forma de un rectángulo sin dejar de ser figura. ¿Se entiende? A eso se refiere polimorfismo, ¿ya? El polimorfismo se da con la propiedad de la herencia. Sin herencia no se da el polimorfismo, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo se observa el polimorfismo? Cuando nosotros empezamos a trabajar con esta propiedad de la herencia. A ver, si nosotros definimos o declaramos OBJ como un objeto de clase figura, y luego yo le digo que voy a instanciar, fíjense, ¿qué voy a poner en OBJ? Voy a poner una instancia particular de clase rectángulo, ya que va a estar emplazada en el punto 0, 0, cuya base es 3 y cuya altura es 5, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo? Fíjense, estamos asignando. Este es el operador de asignación. Estoy queriendo asignar lo que me genere esta expresión a este contenedor, le llamaremos, ¿no? O a esta variable OBJ. Si nosotros observamos, esta variable es de clase figura y esta expresión que tenemos aquí me va a generar un objeto de clase rectángulo. ¿De acuerdo? Así me está asignando. Si nosotros recordamos la instrucción de asignación, una cosa era su conformación sintáctica y otra cosa era la consistencia, ¿cierto? Entonces siempre decíamos que en la asignación por el lado izquierdo nosotros teníamos la variable que hacía de contenedora, ¿no ve? La que va a contener el dato. Y al lado derecho del operador de asignación teníamos una expresión que se evaluaba y me generaba un valor. Y resulta que ese valor se ponía como contenido de la contenedora. Para que eso tenga una significancia operacional prometedora, obviamente el tipo de la contenedora debería ser consistente con el tipo de la expresión. Es decir, si mi contenedora es de tipo entero, entonces el valor que me evalúe la expresión debería ser de tipo entero. Si la contenedora es un string, la expresión debería evaluarme un dato de tipo string, así, ¿no es cierto? Acá fíjense, mi contenedora es de clase figura y mi expresión me está generando un objeto de clase rectángulo. Así a simple vista, pues no son del mismo tipo. Mi contenedor es de un tipo de dato, una clase de dato, y mi expresión me está generando otra clase de datos. Y aún así, fíjense, esta asignación puede tener sentido. ¿Cuándo tiene sentido? Cuando resulta que este tipo de dato que me genera la expresión es una subclase o es un subtipo del tipo de la contenedora. Si es así, entonces se puede asignar. ¿De acuerdo? En este caso, entonces, fíjense, ¿por qué es que yo puedo asignar este objeto de clase rectángulo donde yo espero una figura? Porque todo rectángulo es una figura. ¿De acuerdo? Por esa razón, entonces se puede asignar. Esta medida, digamos, de semántica que le estamos dando a la consistencia de tipos, a la instrucción de asignación, es completamente posible cuando se genera relaciones jerárquicas de subclasificación o subtipificación. Es por esa razón que probablemente cuando ustedes tenían esto, algo así, a ver, vamos a seguir, cuando ustedes tenían algo así, en programación, ¿no es cierto? Tú dices, yo voy a tener un doble A, ¿no es cierto? Y aquí en A yo le puedo poner 3. Si nosotros observamos qué tipo de dato es, doble. ¿Ya? Y esta expresión, ¿qué cosa es? Es un int. ¿Y por qué es que esto compila y encima ejecuta? Porque donde yo espero un real puedo poner un entero, ¿cierto? Pero esto yo no puedo hacer.
Por ejemplo, si yo le tengo un B y yo en B quiero ponerle 3.5, esto no va a compilar siquiera, porque acá yo tengo una contenedora que es de tipo entero y esta expresión que me está generando un valor real. Donde yo espero un entero, ¿puedo poner un real? No, no ve, no. Ah, entonces, entre doble int, entre estos dos, existe una relación, fíjense, jerárquica. ¿Qué significa? Que el doble aparentemente es un subtipo o es un supertipo. Es un supertipo y el int dentro de esta relación es un subtipo. ¿Qué significa esto? Que todo entero es un real, pero no es verdad que todo real es un entero. ¿Se entendió? ¿Sí? Eso es lo que estoy poniendo acá. Fíjense, yo tengo acá en mi contenedor es de tipo doble y mi expresión es de tipo entero. Y la asignación aún es válida porque este tipo D es un subtipo de T. ¿Ya? Eso. ¿De acuerdo? Ok. Creo que hay harta gente que ya ha abandonado la sesión. Podemos dejarlo aquí y continuar mañana, avanzando 2:15 y luego hacemos un ejercicio. ¿De acuerdo? ¿O quieren terminar de avanzar esta temática hoy día y mañana hacemos ejercicios? Mañana nomás, sí. ¿Mm? Mañana nomás. Mañana no sé. ¿Ya están cansados? Hace frío, Lisa. Ah, perdón. Ok. Entonces, mañana lo dejo acá y terminamos mañana de avanzar. ¿Ya? Mañana es... No, todavía ni siquiera he empezado el polimorfismo, Albi. Solamente estoy empezando con el concepto. ¿De acuerdo? Entonces, mañana lo chequeamos y hacemos un ejercicio. ¿De acuerdo? Hasta mañana, jóvenes. Mañana hay que. Mañana, Inge. Lisa. Mañana, dicen, gracias. Hasta mañana, dicen, gracias. Mañana.